Mi querido amigo y mi querido hermano, recibe un cordial saludo en esta hora. Soy el pastor David Corro y te saludo con mucho aprecio y cariño. Estamos aquí para hacer un comentario a lo que es el repaso de la lección de escuela sabática, para que juntos podamos aumentar el conocimiento acerca de la voluntad de Dios expresado en su palabra, que juntos podamos ser llenos del Espíritu Santo, que aquí en comunión nosotros con Dios, a través de la interacción de este video donde usted me escucha a mí y mientras me escucha y lee las citas del Espíritu de Profecía, lee las citas bíblicas, el Espíritu Santo hace una obra de ampliar el poder de la voluntad de Dios en usted. Hay un crecimiento mutuo, un crecimiento y una bendición para ambos. Dios te bendiga y Dios te guarde, y gracias por encontrarte en este momento. Estamos estudiando la 10ª lección, cónyuges juntos ante la cruz. Estamos en el capítulo 5 de la epístola que el apóstol Pablo envió a los cristianos que vivían en la ciudad de Éfeso. En el capítulo 5 el apóstol Pablo hizo un llamado a que abandonemos la insensatez y vivamos bajo la prudencia, a que dejemos la oscuridad y vivamos en la luz. Hizo un llamado a que no nos emborrachemos y nos llenemos de vino que lleva al desenfreno, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Hay un mandato, y el creyente que pasó de muerte a vida, el creyente ahora debe ser lleno del Espíritu Santo. Y la persona del verbo en este texto aparece de forma pasiva. Es decir, no es que yo puedo llenarme del Espíritu Santo. Cuando está en forma pasiva es que yo recibo la acción del verbo. Es decir, yo debo ser lleno del Espíritu Santo. Solamente Dios lo puede hacer. Usted y yo solamente podemos obstaculizar o abrir para que la obra del Espíritu Santo pueda ser hecha en cada uno de nosotros y nosotros podamos ser llenos de su presencia. Ahora, a partir del verso 21, el apóstol Pablo va a hablar acerca de cómo deben ser nuestras relaciones sociales. Bajo la estructura grecorromana de aquel tiempo, ahora el apóstol Pablo va a hablar de cómo hay una nueva norma, hay una nueva ética, hay un nuevo nivel de vida, y es Cristo. La ética es Cristo, la meta es Cristo, la manera como debemos vivir es como lo expresa Cristo. No bajo las mejores intenciones de cualquier ser humano, los principios o las leyes que los filósofos hayan impuesto. No, la nueva ética es Cristo. Y ahora nosotros podemos vivir bajo un nuevo poder. Ya no aquel poder que nos gobernaba, en el cual estamos enviciados y engañados en nuestras atracciones y concupiscencias, sino ahora hay un nuevo poder que es el Espíritu Santo. Y ese nuevo poder nos lleva a nosotros a vivir relaciones sociales conforme al mandato y a la voluntad que Dios espera para nuestra completa y plena felicidad. Por eso es que ahora el apóstol Pablo va a tomar 3 ejemplos de relaciones sociales. La relación social del matrimonio, la relación social entre el padre y el hijo, y la relación social entre un amo y un dueño. Pero esta semana nos vamos a concentrar en la relación del cónyuge, en la relación marital, en la relación del matrimonio, marido y mujer, esta institución que Dios honró, esta institución que Dios creó antes de la caída, antes de la entrada del pecado, esta institución que fue pensada en Dios y que es una institución creada y diseñada para toda la vida. ¿Cuál es el llamado que Dios hace? Versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La palabra sométanse es la palabra griega hipotasomenoi, que significa sujetarse, que significa obedecer, que significa vivir bajo la autoridad de. Es decir, que yo debo someterme y que yo debo sujetarme y que yo debo vivir bajo la autoridad de mis homólogos y de mis semejantes. Suena muy raro. Y usted puede decir, pero ¿cómo yo me voy a someter al hermano? ¿Cómo yo voy a obedecer a un ser humano si Dios me... no, porque es un sometimiento que se hace a Cristo, por reverencia a Cristo, por el conocimiento de la voluntad de Cristo, por obedecer a Cristo y vivir bajo el temor de Cristo. Nosotros nos sometemos los unos a los otros. Somos humildes, somos sumisos, consideramos a los demás como mayores para servirles, para atenderles, para ayudarles.
Vivimos no concentrados en el yo. Vivimos no bajo la esfera de la complacencia de mi yo, sino que vivimos para bendecir a el semejante, para bendecir a los que me rodean. Y así se puede evidenciar en nosotros la vida de Cristo. Que San Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Cristo se sometió a la raza humana. Cristo se sometió a la autoridad de su Padre. Se sujetó a su Padre, obedeció a su Padre, y eso lo llevó a vivir una vida de sumisión a tal punto que entregó su vida por nosotros. Entonces nosotros debemos someternos los unos a los otros, porque es un resultado, es una vida humilde de abnegación y de sacrificio, que es el resultado de aquel que se somete a Cristo. Veamos ahora cómo debe ser la relación marital. Verso 22. Estamos en Efesios capítulo 5. Ahora el versículo 22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. La esposa debe sujetarse a Cristo. La esposa debe someterse a Cristo. Dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Miren cómo alrededor de todo el texto, lo central, lo principal y lo que se eleva en el mensaje es Cristo. Sométanse a sus esposos como al Señor. Así como el Señor es cabeza de la iglesia, el esposo es cabeza de la esposa. Así como Cristo es salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia se somete a Cristo y las esposas deben someterse a sus esposos en todo. La pregunta es, pastor, ¿qué significa que una esposa debe someterse a su esposo? Si mi esposo me pega, si mi esposo me maltrata, si mi esposo me denigra, si mi esposo me trabaja como una esclava sexual, como una esclava, como una sirvienta del hogar, si mi esposo nunca me ha valorado, nunca me ha respetado, siempre tiene para mí improperios, malas palabras, me acosa y me daña mentalmente con sus palabras, con sus gestos, hasta lo físico. Yo debo someterme a mi esposo, es lo que me está diciendo la Biblia, que bajo esa realidad, bajo ese contexto, bajo ese ambiente, el mandato bíblico es que yo debo someterme. La respuesta es no. Primero, porque todo el texto está hablando de que es una sujeción a Cristo. La esposa se somete a su propio esposo como al Señor. El sometimiento de la esposa es al Señor. Sigue hablando el texto y está poniendo en preeminencia, en altura, a Cristo. Él es la cabeza. Está tomando una figura. Nos está hablando ahora el apóstol Pablo para hablarnos de cómo debe ser el matrimonio. Está utilizando la figura de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Y cuando yo observo la relación que existe entre Cristo y la iglesia, voy a entender cómo debe ser la relación entre el hombre, el esposo y la esposa. Cristo es la cabeza. Por eso es que la esposa se somete a su esposo, que es la cabeza, porque en realidad representa ¿a quién? Representa a Cristo. En otras palabras, la sujeción y el sometimiento de la esposa es a Cristo, no al esposo. Voy a aclararlo con un texto. Acompáñenme, por favor, a la carta que el apóstol Pedro escribió, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. El texto bíblico nos está diciendo que cuando una esposa se somete a su marido y él no es creyente, por su testimonio, por su sujeción y sometimiento, sin que ella diga una sola palabra, sin que ella predique un solo sermón, él es ganado para Cristo. Ahora, tomemos el ejemplo.
Si una mujer es maltratada, si una mujer su esposo la golpea, le pone el ojo morado, le corta un pie, la lanza por un barranco, le mete un bate por la espalda y le quiebra 4 costillas y ella viene a la iglesia. ¿Usted cree que con un testimonio así ese esposo puede ser ganado para Cristo? Por supuesto que no. En el sometimiento correcto, que es el sometimiento a Cristo, como resultado de esa sumisión, de esa entrega, de esa devoción y de esa relación, esta mujer es una mujer piadosa, es una mujer amorosa, pero es una mujer que conoce el amor y la justicia de Dios. Y por su sumisión a Cristo, no al esposo, el esposo no creyente es ganado. Lo que quiero enfatizar es que este texto nos ayuda a entender que el sometimiento es a Cristo y que la Biblia no está haciendo un llamado a soportar este tipo de ambiente y de relación, porque no es posible que bajo ese ambiente y de esa situación un alma sea ganada para Cristo. Es bajo el testimonio correcto. Por eso, Primera de Pedro 3:1 nos da luz acerca de que el sometimiento de la esposa en todo al esposo en realidad es un sometimiento a Cristo, porque Cristo es la cabeza. Ahora miren lo que dice el verso 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Ahora el apóstol Pablo quiere darnos más luz de cómo debe ser la relación del matrimonio bajo la figura de cómo Cristo se relaciona con la iglesia. En primer lugar, la esposa se somete a Cristo. La esposa se entrega a toda sujeción de Cristo. El esposo, como ya hay un llamado en el verso 21 de someternos unos a otros, el esposo debe tener la misma práctica. Porque solamente cuando el esposo se somete a Cristo es la única manera como el amor de Cristo lo puede mover para que él pueda ser o pueda vivir como Cristo vivió por la iglesia. Fíjense que aquí está haciendo una comparación con lo que, cómo era una relación de matrimonio legal en la antigüedad. En primer lugar, hay un compromiso entre un hombre y una mujer para casarse. Cristo aceptó el compromiso y él dio el pago porque el hombre debía dar la dote para poder obtener a esa dama y poder casarse. Cristo dio el pago. Él se entregó. Él pagó la deuda de la humanidad en la cruz del Calvario. Hay un compromiso. Ahora, después de ese compromiso, como consecuencia y respuesta del amor, porque Cristo amó a la iglesia, está en un pasado activo. Cristo no nos ama, no ama a la iglesia porque la iglesia es buena, porque la iglesia ora. No, mucho antes de que la misma iglesia existiese, ya Cristo había muerto por ella por amor. Aquí está el compromiso. Y es el compromiso que debe haber del esposo. Mientras que la esposa, su compromiso es sujetarse a Cristo para poder sujetarse a su marido. El esposo debe también sujetarse a Cristo para poder amar a su esposa, para poder tener compromiso con su esposa, para poder tener espíritu de sacrificio, de altruismo, de entrega con su esposa. No solamente después que, miren cómo está haciendo una figura, una comparación con todo lo que es la relación marital, una ceremonia de boda. Primero hay un compromiso, se paga una dote, después viene la preparación, la novia es arreglada, la novia es bañada, purificada, se arregla, y entonces después de que se arregla, ahora se presenta ante el esposo, en este caso por una tercera persona, pero en el caso de lo que nos está enseñando la Biblia, hablando escatológicamente acerca de la segunda venida, Cristo mismo se presenta a la esposa a sí mismo. Él no necesita de un padrino, él no necesita de un tercero. Él se entregó a la iglesia por amor.
Él dio su vida por la iglesia y entonces Él la purifica. Él, cuando se entregó por la iglesia, la apartó, la santificó para sí, y ahora por el poder de su palabra, que es el testimonio de la vida y del amor de Cristo, por el poder de esa palabra es que la iglesia es purificada. Entonces Cristo no solamente se entregó por la iglesia, Cristo purifica la iglesia a través del agua, puede representar al bautismo, pero la purifica por medio de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo en el estudio y en la meditación de la palabra. Cristo va purificando a la iglesia, la adorna, la arregla, le quita toda arruga, le quita toda imperfección para presentársela a sí mismo. Aquel momento glorioso, cuando Cristo salga del lugar santísimo, cuando Cristo se encuentre con la nueva Jerusalén y entonces venga a buscarnos para que nosotros disfrutemos de las bodas, de la cena de las bodas del Cordero. Ahí seremos, Cristo nos llevará y nos presentará delante de sí mismo en esa unión eterna que Cristo ha alcanzado para su iglesia. Todos estos consejos son importantes porque nosotros, en este caso, este servidor, como marido, debemos entregarnos a Cristo para que esa clase de amor abnegado, para que esa clase de amor que no finge, para esa clase de amor que todo lo soporta y que todo lo sufre, para esa clase de amor que no busca lo suyo, nosotros podemos practicarlo. Mientras que la esposa se somete al marido, nosotros nos entregamos por ella. Nosotros tenemos espíritu de sacrificio, nosotros tenemos espíritu de entrega, nosotros hacemos todo lo que nosotros podamos hacer para que nuestras esposas puedan estar apartadas para Dios, para que nuestras esposas puedan crecer espiritualmente, para que nuestras esposas puedan ser guiadas en una relación saludable y poderosa con Cristo, y entonces la perfección del carácter de Cristo pueda verse en nuestras esposas. Así que el apóstol Pablo nos está enseñando cómo debe ser la relación marital bajo la figura de cómo es la relación de Cristo con su iglesia. Y en esta especie de sometimiento y en esta especie de sacrificio y de abnegación, nosotros viviremos una vida de matrimonio feliz. El matrimonio fue diseñado para nuestra felicidad. El matrimonio fue diseñado para nuestra plenitud. Mire lo que dice el espíritu de profecía. El matrimonio es una unión para toda la vida y un símbolo de la unión entre Cristo y su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el espíritu que los esposos han de manifestar el uno para con el otro. Si aman a Dios en forma suprema, se amarán el uno al otro en el Señor. Siempre se tratarán con cortesía y obrarán en cooperación, en su abnegación mutua y sacrificio de sí mismos, serán una bendición el uno para el otro. El Hogar Cristiano, página 82 y 83. Hay otra cita que nos enseña cómo nosotros en ese sometimiento y en ese sacrificio cultivamos el amor, cultivamos la simpatía, la empatía, la comprensión. Cada día con Dios, página 333 dice: ¿cuántos problemas, sufrimientos e infelicidad se economizarían los seres humanos si continuaran cultivando la consideración y la atención, si siguieran pronunciando las palabras amables y de aprecio, y si siguieran prodigándose esas insignificantes manifestaciones de cortesía que mantienen vivo el amor y que creían eran necesarias para conquistar a su compañero o compañera? Si el esposo y la esposa continuaran cultivando esas atenciones que nutren el amor, serían mutuamente felices y ejercerían una influencia santificadora sobre sus familias. Dispondrían de un pequeño mundo de felicidad. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros cada día nos comprendamos más, que cultivemos palabras de aprecio, palabras de amor. La esposa se somete a Cristo y al someterse a Cristo está sometida a su esposo, porque está sometida a Cristo, está rendida ante el amor y ante la justicia de Cristo. Y el esposo, como cabeza de la familia, es el que se entrega,
es el que tiene un compromiso inquebrantable, es el que vive una vida de sacrificio para apartar a su esposa, para que ella sea santificada, para que ella pueda prepararse y crecer espiritualmente. Cultiva el amor para el desarrollo de una vida y una relación saludable con Cristo. Esta clase de unidad en el matrimonio es la que sigue expresando el apóstol Pablo. Miren lo que dice el verso 28. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Así como Cristo, impresionante principio, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está unida a Cristo. Recuerden que el lazo y la unión que Cristo alcanzó en su encarnación, en el plan de redención, para siempre la divinidad y la humanidad estará unida en Cristo y eso nadie lo puede romper. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así como es la relación de Cristo con su iglesia, así debe ser la relación con nuestro cónyuge. Nosotros debemos entender que, y esto remonta a Génesis capítulo 2, la creación del hombre, del matrimonio, cuando Eva fue sacada de una costilla de Adán. Cuando Adán fue colocado en un sueño profundo, Dios abrió su costado, sacó una de sus costillas y de esa costilla formó a Eva, y por eso a Adán, que lo comprendió, que escuchó de la palabra de Dios cómo fue creada Eva, él entendió: ahora esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, para que entendiéramos que no tiene ningún sentido maltratar al cónyuge, infringir dolor al cónyuge, porque una persona cabal, una persona en su sano juicio, no se lastima a sí mismo. Entonces debemos entender que así como hay una unidad eterna, inquebrantable entre Cristo y la iglesia, yo debo tener este tipo de unidad con mi esposa, porque ella es cuerpo de mi propio cuerpo, porque su hueso es mi hueso, porque al atentar contra ella, al perjudicarla a ella, me estoy perjudicando a mí mismo, y esto no tiene ningún sentido. Por eso debo cuidarla, por eso debo apoyarla, por eso debo comprenderla, por eso debe haber este vínculo de unidad entre el hombre y entre la mujer, para que el matrimonio realmente sea un mundo de felicidad, para que no haya maltrato físico. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 26 y 27. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él, siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne. Era su segundo yo y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Y hay otra cita que me gustaría leer, que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 489. El esposo viola el voto matrimonial y los deberes que le impone la palabra de Dios cuando desatiende la salud y la felicidad de su esposa al aumentar sus cargas y sus cuidados a causa de una familia numerosa. Esta parte me hace reflexionar. Yo reconozco que yo he fallado muchas veces en este aspecto, porque me falta ser mucho más colaborador con mi esposa, por ejemplo, en la casa. Cuando yo desatiendo la salud de mi casa, la salud de mi esposa, cuando yo dejo muchas cargas del hogar, de la atención de la casa, la limpieza del baño, la cocina, la atención de los niños, yo estoy atacando el mandato bíblico y el principio de unidad que debe haber entre mi esposa y yo, porque la Biblia me está diciendo que ella es hueso de mi hueso y carne de mi carne, que ella fue sacada del costado del hombre para que entendiera figurativamente cuál debe ser la unidad que debe existir entre mi esposa y yo. Y cuando yo desatiendo su salud, cuando yo desatiendo su salud emocional, cuando yo soy desatento en palabras de afecto, en pequeños detalles, cuando yo no colaboro en la casa, estamos, querida familia, afectando la unidad que debe existir en el matrimonio. Ahora llegamos al versículo 31. Dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. El milagro del matrimonio. De la misma manera como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a pesar de ser tres, son una sola persona, el matrimonio se convierte en una representación de la deidad. El matrimonio es una sucursal de la divinidad. El matrimonio es una expresión de la deidad. Y así como Dios, que es un Dios social, que tiene una unidad perfecta y que son tres personas y a la vez una sola, el matrimonio también, dos personas completamente distintas por la gracia de Dios y que es el sueño de Dios para nuestra felicidad, se convierten en una sola carne. Pero nosotros debemos destacar que antes de la expresión se convierten en una sola carne está dejará el hombre a su padre y a su madre. Antes de estas palabras está el relato de cómo la mujer fue creada. El milagro de convertirnos en una sola carne que se completa en su clímax y en su máximo nivel es en la relación sexual, en la intimidad, cuando el hombre y la mujer se juntan y allí se convierten en una sola carne. No es el resultado de la sumisión. No es que la esposa, como se somete al marido, tiene que acostarse con él, y el marido, como tiene que está sometido a su esposa, y entonces le da la comida, y entonces ella tiene que cumplirle. No. La unión sexual entre el hombre y la mujer en el matrimonio es el resultado de la unidad. Es el resultado no de sumisión, sino el resultado de la unidad para cumplir el plan divino. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre. Hay un desprendimiento social, hay un crecimiento económico, hay un crecimiento en madurez, hay un desarrollo como persona. Y después de estas cosas se juntan para vivir en una perfecta unidad como reflejo del carácter y de la persona de Dios. Así que la relación sexual es una consecuencia de unidad, no es una consecuencia de sumisión. Por supuesto que está el placer, por supuesto que es placentero, por supuesto que es una experiencia única. Bueno, pobrecitos los solteros que están escuchando el repaso de la lección, así que prepárese para que pueda dejar pronto a padre y madre y pueda disfrutar de esta gran bendición. Es una experiencia maravillosa, pero es una experiencia que no es el resultado de la sumisión, es el resultado de la unidad. ¿Qué está queriendo decir la Biblia? Que el verdadero sexo, la verdadera intimidad, es el resultado de estar juntos el uno con el otro, de que hay sometimiento, de que hay sacrificio y entrega, de que hay amor, de que Cristo gobierna, y como resultado de esa unidad se cumple el plan divino, que es convertirse en una sola carne. Termina el texto bíblico diciendo: esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia, hablando de la relación entre Cristo y la iglesia, que es la figura que Pablo está tomando para arrojarnos luz sobre el matrimonio. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Es el plan de Dios, querida familia, que nosotros seamos felices. Es el plan de Dios que nuestros hijos vivan en un ambiente de armonía y de paz. Para muchos de nosotros quizás no vivimos el noviazgo ideal. Para muchos de nosotros no tenemos el matrimonio ideal. Nuestro hogar puede ser disfuncional, de donde venimos, el ejemplo que recibimos en casa pudo haber sido negativo. Lo que quiero decir es que es muy posible que la mayoría de todos nosotros hemos estado alejados del ideal, pero eso no es razón para desanimarnos. Eso no es razón para desanimarnos. Ahora nosotros nos aferramos a la promesa de Dios, a la promesa de Dios, de que a través del matrimonio, mi matrimonio puede ser una experiencia tan poderosa, tan feliz y tan completa, así como es una experiencia poderosa, completa, rica, grande, maravillosa para la iglesia por estar unida a Cristo. Ese sueño, ese plan que vive la iglesia y de reinar para siempre con Cristo, es el mismo plan que Dios quiere con mi matrimonio. Y aunque haya las pruebas, las dificultades, las situaciones difíciles, hoy, por la promesa de Dios, y por eso estamos estudiando este material. Quizás es muy importante lo que estamos estudiando ahora, es consono, es apropiado. El Señor tiene todo bajo control y nos manda el mensaje cuando más lo necesitamos.
Busquemos a Dios con todo el corazón. Dejemos que su palabra en estos consejos, seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Dejemos que Dios nos llene el corazón por completo para que podamos vivir esta experiencia, porque Cristo quiere que nosotros tengamos un hogar feliz, porque sólo así alcanzaremos la plenitud de desarrollo de vida, la felicidad plena, completa. Seremos realizados, seremos completos, alcanzaremos una vida que es el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios te bendiga y espero que bajo el poder de Dios tu matrimonio sea feliz, poderoso y una bendición para ti, para tus hijos y para todos los que te rodean. Dios te guarde.